escucharemos en este día, Señor, sea de bendición, sea de edificación para nosotros también, Señor. Muchas gracias por todas las cosas que nos das, porque grandes son tus obras, Padre, y nuestro corazón está eternamente agradecido contigo, Señor. En Cristo Jesús, gracias, Señor. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a comenzar con unas alabanzas que nuestros hermanos tienen preparados ese día. Vamos a entonar este canto que habla sobre nuestro Señor Jesús, sobre su poder, lo grande que es Él. Te invito a que cantes con tu corazón, con tu entendimiento y no solamente por seguir algo o alguna música, que te olvides de los que estamos aquí al frente y que alabes directamente a nuestro Señor. Tú fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios, el misterio de tu gloria revelado en tu amor. Cuán hermoso tu nombre es, cuán hermoso su nombre es.
bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos hizo nacer para una esperanza viva, reservada en los cielos.
Así puestos de pie, les invito a que tomen sus Biblias para hacer una lectura antes del mensaje de esta mañana. Vamos a hacer la lectura en el libro de Génesis. Vamos a leer el capítulo 14, del 1 al 16. Génesis 14, del 1 al 16. Lo vamos a leer alternadamente, comienzo yo, luego ustedes, y al final nos juntamos en el 16. ¿Ya lo tienen todos? Bueno, la palabra del Señor dice: aconteció en los días de Amrafel, rey de Sinar, Arioc, rey de Elazar, Kedorlaomer, rey de Elam, y Tidal, rey de Goim. Que estos hicieron guerra contra Medak, rey de Sodoma, contra Birsa, rey de Gomorra, contra Sinab, rey de Adma, contra Semeber, rey de Seboim, y contra el rey de Bela, la cual es Zoar. Todos estos se juntaron en el valle de Sidim, que es el mar salado. 12 años había servido a Kedorlaomer, y en el 13º se rebelaron. Y en el año 14 vino Kedorlaomer y los reyes que estaban de su parte, y derrotaron a los refaitas de Astarot, Carnaim, a los husitas de Ham, a los emitas en Sabe Kiritaim. Y volvieron y vinieron en Mispat, que es Cades, y devastaron todo el país de los amalecitas, y también al amorreo que habitaba en Hasesontamar. Y salieron el rey de Sodoma, el rey de Gomorra, el rey de Adma, el rey de Seboim, el rey de Bela, el rey de Zoar, y declararon contra ellos batalla en el rey de Sidim. Esto es contra Kedorlaomer, rey de Elam, Tidal, rey de Goim, Amrafael, rey de Sinar, y Arioc, rey de Elazar, 4 reyes contra 5. Y el valle de Sidim estaba lleno de pozos de asfalto, y cuando vieron el rey de Sodoma y el de Gomorra, algunos cayeron allí, y los demás huyeron al monte. Y tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra, y todas sus provisiones, y se fueron. Y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham el hebreo, que habitaba en el encinar de Mamre el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Y cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, y les atacó, y le fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco. Y recobró todos los bienes, y también a Lot, sus parientes y sus bienes, y a las mujeres y demás gente. Amén. Vamos a recibir al hermano que ese día trae el mensaje, nuestro hermano Luis Manuel Sánchez. Vamos a hacer una oración por él. Pase, hermano, por favor, pase. Padre Santo que estás en los cielos, en la tierra, de todo lugar, gracias Padre eterno por estos momentos que tú nos permites, Padre, tener. Permite, Padre, que la palabra que nuestro hermano va a compartirnos sea de bendición para nuestras vidas, Señor. Permite también que este mensaje incluso sea de bendición para él, Señor. Muchas gracias por todo eso, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero invitarles para que abran sus Biblias ahora en el libro en la carta a los Hebreos. Carta a los Hebreos en el capítulo número 7 y vamos a leer los versículos del 1 al 10. Hebreos capítulo 7, versículos del 1 al 10 y vamos a leerlo de la misma forma, vamos a leerlo de manera alternada. Un servidor inicia leyendo el versículo 1, ustedes leerán el 2 y así vamos leyendo hasta unirnos en el verso 7. Dice la palabra de Dios: porque Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo,
que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Ciertamente, los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque éstos también hayan salido de los lomos de Abraham. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos. ¿Juntos? Porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Pueden sentarse. Agradezco la invitación que me hicieron para compartir con ustedes la palabra en esta mañana, y creo que en mi última participación en capilla, no sé cuándo fue, yo mencioné que durante este año 2018 me di a la tarea de predicar en mi iglesia. No sé cómo se me ocurrió predicar la carta a los hebreos, y para mí fue un desafío, y justo este domingo que viene predico el último sermón, y todo un año estuve estudiando y luchando con esta carta. También esta misma semana, desde el lunes, está con nosotros el hermano Ricardo Garrett, compartiendo en la iglesia en las noches también la carta a los hebreos, y algunos me dijeron, ¿por qué 2 veces? Una en las predicaciones en las mañanas, los domingos, y otra en una semana intensiva. Les dije, pues para que sepan cuál es la correcta interpretación de la Biblia. Y ya. Entonces, ¿cuál es la correcta? ¿No? Entonces, yo pensé en este pasaje. Este pasaje es muy hermoso, por muchos especialistas considerado el capítulo central de la carta a los hebreos, donde nuestro autor, el autor de la carta, hace una relación entre Melquisedec y Jesús. Por eso es que leímos el capítulo 12, ahí recuerdan algo de la historia, y del 17 en adelante cuenta el resto de la historia, el encuentro entre Abraham y Melquisedec. Y dice Franz Delitzsch, este teólogo, biblista y hebraísta alemán, con respecto de la carta a los hebreos: es como el gran Melquisedec de la historia sagrada, de quien trata su porción central. Como él, la carta a los hebreos avanza con dignidad solitaria, real y sacerdotal, y como él es sin genealogía, no sabemos de dónde viene ni hacia dónde va. Ahí debe de venir un video. Ahí está.
La van a proyectar en Capilla. Ahí dice próximamente. ¿Alguien vio esta película? ¿No? Yo sí la fui a ver porque ya es un, ¿cómo llaman? Remake. Hace muchos años salió esta película. Pues fue un acontecimiento verdadero. La operación Entebbe fue una misión de rescate de rehenes llevada a cabo por las Fuerzas de Defensa de Israel en el aeropuerto de Entebbe, en Uganda, el 4 de julio de 1976. Una semana antes, el 27 de junio, una aeronave de Air France con 248 pasajeros fue secuestrada por terroristas palestinos y alemanes, tomando rumbo a Entebbe, cerca de Kampala, la capital de Uganda. Poco después del aterrizaje, todos los pasajeros no judíos fueron liberados. La operación de rescate se ejecutó en la noche, cuando fueron transportados por vía aérea 100 comandos de élite israelíes a más de 2.500 kilómetros de distancia hasta Uganda. La operación, que fue planeada durante una semana, tardó solamente 53 minutos y se rescataron 103 rehenes. 5 comandos israelíes resultaron heridos y otro, el comandante de la unidad de asalto, teniente coronel Jonathan Netanyahu, murió durante la operación. Todos los secuestradores, 3 rehenes y 45 soldados ugandeses murieron y 11 MiG-17 de fabricación soviética fueron destruidos en tierra. Esta arriesgada y exitosa operación de rescate de rehenes de 1976 tuvo un antecedente bíblico. Lo leímos. Abraham, comandando un ejército de 318 soldados, fue a rescatar a su sobrino Lot, quien había sido llevado cautivo a las cercanías de Damasco. Una alianza de 4 reyes, Kedorlaomer, Tidal, Amrafel y Aroc, luchó contra los reyes de Sodoma, Gomorra, Adma, Seboim y Zoar, en el valle de Sittim, y los derrotó. Se llevaron cautivo a Lot, y Abraham fue a rescatarlo. Abraham derrotó a estos 4 reyes y tomó el botín de guerra. Y justo cuando iba de regreso a su casa, le salió a su encuentro un personaje misterioso y emblemático, Melquisedec. ¿Quién es este Melquisedec? ¿Quién es este rey y sacerdote? ¿Qué papel juega en la historia de Israel? ¿Y por qué es tan importante para el autor de la carta a los hebreos? ¿Cuál es la relación que ve y que existe y que ve nuestro autor entre Melquisedec y nuestro Señor Jesucristo? Bueno, pues mi intención en los próximos minutos es poderles compartir por qué es que nuestro autor, el autor de la carta, toma a este personaje que nadie había visto, con excepción de David en el Salmo 110. Nadie había visto, y que ahora él lo toma como algo emblemático que describe el ministerio y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, pues Melquisedec prefigura a Cristo, en primer lugar, al ser rey y sacerdote. Nuestro autor, una vez que afirmó el sacerdocio de Jesucristo conforme al orden de Melquisedec, si tú revisas 5:10 y 6:20, él hace esta afirmación, leo 5:10, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, y lo vuelve a repetir en 6:20, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Ahora, ¿qué ocurre entre 5:10 y 6:20? Nuestro autor hace una especie de paréntesis porque quiere exhortar a sus lectores. Él les quiere advertir en contra de abandonar el cristianismo para regresar al judaísmo, de donde presumiblemente ellos estaban tentados de salir. Entonces hace toda esta exhortación en capítulo 5:11 hasta 6:20,
pero quiere retomar el tema de Melquisedec y lo desarrolla en el capítulo número 7. Entonces, ya leímos la historia. ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, que 4 reyes lucharon contra 5 reyes en Sodoma. Para entonces Lot ya estaba viviendo en las cercanías de Sodoma, en Sodoma, y cuando derrotan a estos reyes, lo que hacen es llevarse prisionero a Lot. Uno de los que fue hecho prisionero huye y va con Abraham y le dice: han secuestrado a tu sobrino. Entonces él arma un ejército. Es una faceta muy poco conocida de Abraham. Siempre Abraham lo entendemos como el padre de la fe, un hombre muy dependiente de Dios, un hombre muy tranquilo, podríamos decir, pero aquí lo vemos en una faceta completamente distinta, comandando un ejército de 318 soldados. Se arma y cerca de Damasco derrota a los reyes, recupera a Lot y lo va a llevar a su casa. Y justo cuando viene de regreso es cuando sale este Melquisedec y recibe a Abraham. Nuestro autor, entonces el autor de la carta a los Hebreos, va a empezar a describir quién es este Melquisedec. Y para él va a ser tan importante lo que la Biblia dice como lo que la Biblia no dice, lo que el relato de Génesis 14 dice y lo que no dice. Entonces él empieza a ver algunas semejanzas entre Melquisedec y Jesús. En primer lugar, su nombre. Dice ahí: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo. El nombre Melquisedec significa mi rey es justicia. Melech, Dios, el primera personal, y Tzedek, justicia. Mi rey es justicia. Y es presentado en este relato de Génesis que ya leímos como rey de Salem, que es la antigua Jerusalén. Él era rey de esa parte, y Salem viene de Shalom. Entonces, por eso es que él lo describe como rey de paz, rey de paz. Entonces es rey de justicia y rey de paz. Y al mismo tiempo lo describe como sacerdote del Dios Altísimo, sacerdote del Elión. Y así une estos 3 elementos: paz, justicia, bueno, es sacerdote. Entonces, un rey de paz y justicia que al mismo tiempo es sacerdote. Nuestro Señor Jesucristo obviamente habrá de cumplir de manera cabal y definitiva esto mismo. Y me encanta el Salmo 85:10, donde dice: la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz. La justicia y la paz se besaron. Entonces, en Jesús, igual que en Melquisedec, justicia y paz tienen un encuentro, y lo vemos en su nombre. Pero también, en segundo lugar, nuestro autor refiere que Melquisedec, es sin padre, sin madre y sin genealogía. Y aquí nuestro autor parte del silencio. El libro de Génesis particularmente es prolífico en genealogías, en decir quiénes fueron los padres, quiénes fueron los hijos, de qué familia vino o a qué familia dio origen. Pero de Melquisedec no se dice nada, simplemente aparece Melquisedec. Entonces, para nuestro autor, este silencio es tan importante como si lo dijera. Entonces, por eso lo identifica simplemente en versículo 3, sin padre, sin madre, sin genealogía, que no tiene principio de días ni fin de vida. Entonces, de Melquisedec no se dice absolutamente nada. Así, Melquisedec aparece como uno que pertenece a una línea sacerdotal real, que reconoce al único Dios como su autoridad. Y aquí va a ser la semejanza con Jesús también,
porque al decir que Melquisedec, obviamente Melquisedec tuvo un padre biológico, una madre biológica, y suponemos que tuvo hijos, se casó y todo eso, pero no lo menciona Génesis. Entonces nuestro autor toma esto para describir la eternidad de Jesús, porque Jesús es eterno como Melquisedec, sin referencia a sus padres. Y finalmente lo describe como sacerdote del Dios Altísimo. Y aquí llama la atención también esto, el Elión, el Dios Altísimo. Melquisedec estaba dentro de lo que va a ser la cultura cananea, específicamente de los jebuseos, que eran los que habitaban en Jerusalén. Entonces, ¿cómo es que un idólatra, vamos a decirlo así, o uno viviendo entre una comunidad idólatra, reconoce a Dios, al único Dios verdadero como Él, Altísimo? Entonces, para nuestro autor también esto llama la atención, porque Melquisedec va a ser uno completamente distinto de los otros reyes o de los otros sacerdotes que habitaban la tierra prometida, porque él sí tenía este concepto de un solo Dios Altísimo. Entonces, en todo esto, Melquisedec se erige como una figura del sacerdocio real que habrá de prefigurar al Hijo de Dios, tanto por las cosas que se dicen de él como por las cosas que no se dicen. Jesús es el eterno Hijo de Dios que se vislumbra en Melquisedec. Melquisedec no tuvo principio de días por cuanto no se menciona su nacimiento ni su muerte. Sin embargo, nuestro Señor no tiene principio de días por cuanto Él es el eterno Hijo de Dios que no tiene ni principio ni fin. Melquisedec tiene un sacerdocio eterno por cuanto no se menciona el día en que dejó de serlo. Sin embargo, Jesucristo tiene un sacerdocio eterno por cuanto está sentado a la diestra del Padre y continúa ejerciendo esta función hasta la eternidad. Entonces, nuestro autor nos dice que Melquisedec prefigura a Cristo al ser rey y sacerdote. Ahora, esto no podía venir por parte de las tribus, de las 12 tribus de Israel, porque era de la tribu de Leví, de donde se escogían a los sacerdotes y sumos sacerdotes. Pero se iba a anunciar que el Mesías habría de venir de la tribu de Judá. Entonces, ¿cómo unir estas dos situaciones? Si es rey, es por Judá; si es sacerdote, es por Leví. Y quien une esto, y lo ve nuestro autor de la carta, es Melquisedec, porque él es descrito como rey y como sacerdote. Entonces, Melquisedec prefigura a Cristo al ser rey y sacerdote. Pero en segundo lugar, Melquisedec prefigura a Cristo al ser más grande que Abraham. Ahora lo que va a hacer nuestro autor es demostrar la grandeza, la superioridad de Jesús con respecto de Abraham. Ahora, esto es muy complicado para un judío. ¿Quién es más grande que Abraham? Allá en la universidad yo doy clases y me llegan frecuentemente judíos a mis clases, y siempre me toca un Abraham, un David y un Moisés. Siempre me tocan. Yo sé cuándo son judíos. Entonces, o es Abraham, o es David, o es Moisés. Tú en una reunión de judíos, ¿cuántos de aquí se llaman Abraham? Y la mitad de los asistentes van a levantar la mano, porque Abraham es el padre de la nación judía. Sin lugar a dudas,
Abraham fue un gran hombre en la historia, un príncipe de Dios, así lo identificó Efrón Eteo. Es al único en la Biblia que de manera personal y exclusiva la Biblia y Dios se refiere a él como mi amigo Abraham. Pero nuestro autor lo que ahora va a proponerse es a demostrar que Jesús es superior a Moisés. Jesús es Melquisedec era superior a Abraham y por tanto superior también Jesús. Entonces, en primer lugar, Melquisedec es más grande que Abraham por cuanto aquel recibe los diezmos del patriarca. Dice ahí en el 7:4, considerad pues cuán grande era este a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. En el mundo antiguo, el pago de los diezmos a una persona era reconocimiento de la superioridad del otro. ¿Quién es superior? ¿El que da los diezmos o el que recibe los diezmos? El que recibe los diezmos. Piensa en ti. Cuando diezmas, ¿quién es superior? ¿Eres tú o es Dios quien recibe los diezmos? Entonces es superior el que recibe los diezmos. Entonces en la historia fue Abraham el que entrega los diezmos a Melquisedec. Por lo tanto, nuestro autor identifica a Melquisedec como superior a Abraham por este acto. No sabemos de dónde recibió Abraham esta práctica. La práctica de recibir los diezmos no era común para ese entonces, no estaba establecido por la ley, pero sí hay algunas referencias. Por ejemplo, Herodoto en su libro de historia menciona de un tal Creso, quien dio los diezmos a Ciro. Entonces parece que había esta práctica en el Medio Oriente, en donde reyes o gobernadores inferiores daban el diezmo a reyes superiores. Y parece que Abraham obtuvo esta práctica de algo que él conoció en su tiempo, porque como digo, no estaba establecido la entrega de los diezmos. Entonces Abraham viene y entrega el diezmo del botín de guerra a Melquisedec. Y nuestro autor entonces esto lo toma para reconocer la grandeza de Melquisedec, pues aún Abraham, siendo tan grande como es Abraham, entrega en reconocimiento de la grandeza de Melquisedec los diezmos. Pero también otra prueba de superioridad de Melquisedec con respecto a Abraham es que tanto Abraham como los levitas habían diezmado a Melquisedec. Esto los versículos 5 al 7. Y aquí argumenta nuestro autor, pero bueno, ¿qué pasa con los levitas? ¿Qué sucede con los levitas? Los levitas son los que reciben los diezmos, ¿se acuerdan? Los levitas no reciben porción de tierra. Y Dios manda que a través de los diezmos que se entregan, ellos de ahí vivan. Entonces, algunos de los lectores de nuestro autor tal vez diría, ¿pero qué de Leví? Y él dice, pues también Leví entregó los diezmos a Melquisedec. ¿Y cómo? ¿Cómo fue esto? Y para ellos él saca este argumento de lo siguiente: por cuanto Abraham va a ser el bisabuelo, ¿sí? Bisabuelo, su hijo fue Isaac, su nieto fue Jacob, sí, su bisabuelo va a ser Leví. Entonces se entiende que la gestación de Leví estaba dentro de Abraham. Entonces, al ofrecer a Abraham los diezmos, de manera implícita, también Leví estaba entregando los diezmos a Melquisedec. Tal vez para nosotros esto no tiene mucho sentido, pero para nuestro autor sí. Él puede ver que aún Leví entregó los diezmos a Melquisedec. Y una tercera prueba de la superioridad de Melquisedec sobre Abraham es que ¿quién bendice a quién?
bendice Melquisedec a Abraham. Ahora aquí es inverso. ¿Quién es más grande? ¿Quién bendice o quien recibe bendición? Es más grande el que bendice. Regularmente el superior bendice al inferior. Entonces, ¿quién bendijo a quién? Melquisedec bendijo a Abraham. Entonces, por estas tres razones, nuestro autor identifica a Melquisedec como superior a Abraham. Y esto era, demostrar esto era casi imposible. ¿Quién puede ser más grande que Abraham? Y nuestro autor dice, sí, por cuanto Abraham entregó los diezmos a Melquisedec, por cuanto los levitas también entregaron los diezmos a Melquisedec, y por cuanto Melquisedec bendijo a Abraham, Melquisedec es superior a Abraham. Por todo esto podemos concluir que el sacerdocio de Melquisedec, a pesar de la breve mención que recibe en las Escrituras, es superior en todo aspecto teológico y lógico al sacerdocio levítico del Antiguo Testamento. Así, nos damos cuenta de que es solamente un símbolo del definitivo sacerdocio superior de nuestro Señor Jesucristo, quien es constituido sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Concluyendo, hermanos, el rescate de Lot por parte de Abraham ocurrió allá en el lejano 2000 antes de Cristo. Durante más de 1000 años no se vuelve a mencionar este acontecimiento ni se nombra a Melquisedec, rey de Salem. Pero en el siglo X antes de Cristo, cuando David era rey, el Espíritu Santo lo inspiró para escribir estas proféticas palabras: juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Así, el Señor declaraba que iba a hacer algo nuevo. Su intención era traer a la historia a uno que fuera sacerdote a la semejanza de Melquisedec. En su parecido con Melquisedec, este personaje sería tanto rey como sacerdote. Su sacerdocio sería para siempre y como Melquisedec sería establecido directamente por Dios. Esta era una garantía divina. Juró el Señor y no se arrepentirá. Así Dios establecería un sacerdocio completamente nuevo. Podemos imaginarnos al autor de la carta a los Hebreos escribiendo a sus lectores para fortalecerlos por las condiciones de persecución y abandono que estaban sufriendo. Imaginémonos que está reflexionando tanto en la historia como en la profecía de Melquisedec y de repente hace una conexión. Jesús es el cumplimiento de la profecía. Jesús es sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Nuestro autor fue el primero en hacer esta conexión. Seguramente él reflexionó y oró, y de repente todo empezó a tomar su lugar. Así, este capítulo 7 se volvió algo tan nuevo como el nuevo sacerdocio iniciado por Melquisedec. Por medio de estas enseñanzas quiere fortalecer a los cristianos perseguidos de su tiempo. Nunca se había hecho una conexión tan grande entre Génesis 14 y el Salmo 110. De esta forma, nuestro Señor Jesucristo es la conjunción de una narración épico-histórica acontecida en los tiempos de Abraham y un poema lírico-mesiánico compuesto por el rey David. Nuestro Señor Jesús está prefigurado por Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo y profetizado por el rey David. Nuestro Señor es rey y sacerdote y hecho más grande que el propio Abraham, padre de todos los judíos. Por eso, hermanos, yo les invito para que alabemos y reconozcamos la grandeza de nuestro Señor Jesús, constituido sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec, superior
al propio Abraham. Muchas gracias, Dios, por su amor. Gracias por tener en nuestro corazón y en nuestros